Buenos días, un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Eratóstenes y la navegación astronómica. Esto tiene relación con los barcos, cómo se sitúan y encuentran su posición en alta mar. Esto pues hoy en día se hace porque por prevención de que los aparatos de localización como GPS o demás puedan fallar. Y bueno, esto es una técnica que se acostumbra a hacer para que no se pierda. Y bueno, esta técnica de saber dónde se encuentra uno en alta mar a través de, sobre todo, el Sol, dónde se encuentra, en qué paralelo, en qué meridiano se encuentra, pues eso se sigue haciendo hoy en día como práctica habitual para los marineros, capitanes de barco, y es un saber que lo saben pues en alta mar y bueno, esto tiene mucha relación con el trabajo de Eratóstenes, que bueno, vamos a recordar lo que hizo Eratóstenes un poco, que fue que bueno, todos conocen la historia de Eratóstenes, que con una sombra en Alejandría tomó una sombra allí porque sabía que en Asuán, a unos 800 kilómetros, pues había un pozo donde el sol pues se veía en el fondo del pozo, o sea que el sol, eso pasó un 21 de junio, cuando el sol pasa por el trópico de Cáncer, el sol cae su cenit y está encima justo del pozo, y entonces él con esto y la distancia y el ángulo pues después pues pudo medir la circunferencia de la Tierra y tal y cual. Pero bueno, eso de medir la circunferencia de la Tierra, eso vamos a dejarlo de momento, porque lo que me quiero centrar es cómo lo hacen los marineros para situarse en cualquier lugar del mundo, sobre todo esto lo hacen en la mar, y usan el mismo método que usaban Eratóstenes. Como pueden ver aquí en la pantalla, pues he pintado un barquito y bueno, el barquito este ¿qué hace? Pues mira el ángulo del sol, mira el ángulo que forma el horizonte con el sol. Coge el astrolabio no, el sextante, coge un marinero el sextante, aquí tenemos el barquito, aquí tenemos el sol, y bueno, y forma el cateto este contiguo, el cateto este contiguo con el sol, y le da este ángulo. A ver, vamos a... Quieto, no te muevas, que después me hace cosas raras. Este ángulo de aquí, que marcaré aquí, este ángulo con este ángulo, la distancia, pues Eratóstenes en aquellos tiempos, 3 siglos antes de Jesucristo, pues con este método es el mismo que hacen los marineros. Pero claro, aquí hay que comprender, y lo que quiero remarcar es que el cateto este, plano totalmente, esto es trigonometría, este cateto plano pues puede medir lo mismo 8 que 10.000 kilómetros. Es un plano. Y las cuentas salen. Este cateto contiguo, este de aquí, esto es un plano totalmente. Y con el ángulo de aquí, el cateto totalmente plano, que ya digo, puede ser hasta de 10.000 kilómetros, porque más allá de 10.000 kilómetros el sol no se ve. El sol, conforme se va alejando, va bajando, va bajando, va bajando, y cuando el sol está a 10.000 kilómetros ya no lo vemos porque se oculta tras el horizonte. No nos llega a la vista más allá. Eh, no hay posibilidad de verlos. Pero bueno, la cuestión aquí es que el método empleado por los marineros pues es el mismo que usó Eratóstenes,
pero que se puede simplificar. Se puede simplificar porque el método Eratóstenes pues guarda un secreto, una ocultación, un engaño, que es lo que oculta el método este. Cuando los métodos que deberían usar los marineros se pueden simplificar mucho. Teniendo el, el cateto este, ¿sabes? Y esta altura del Sol, que el Sol siempre está a la misma altura. El Sol siempre está a 6.378 kilómetros. Esta altura coincide con la ocultación de lo que no quieren que sepamos. Esa altura es el radio de la Tierra. Esa altura. Porque lo que hizo Eratóstenes es, aparte de ocultarnos la altura del Sol, que el Sol es pequeño, cercano, y bueno, está ahí mismo, y tiene esta altura, pues nos mostró Eratóstenes pues un mundo irreal, un mundo esférico. Cuando hacer, cuando cualquier marinero mide el ángulo del Sol y este cateto, el contiguo, es totalmente plano, llegando a ser casi a 10.000 kilómetros, nos está formando una recta, un plano. Esto es un plano, totalmente. Y bueno, los marineros, pues ya digo, ellos cogen con el sextante, miran, miran este ángulo, miran este ángulo de aquí, que forma el Sol, con el horizonte, y después hacen unas correcciones a través de el almanaque náutico. Tienen que hacer unas correcciones porque la primera corrección que hacen es todos los estantes tienen un error de índice, a veces es de minutos, y bueno, es la primera corrección que hacen. Luego hacen otra corrección que ya es un poco más, porque ellos miden el Sol cuando toca el horizonte, cuando los astrónomos miden el Sol en su centro, y entonces tienen que sumarle al ángulo que han obtenido, le tienen que sumar unos 14-15 minutos. Luego también tienen que restarle algún minuto más. ¿Por qué? Porque las medidas que han tomado depende la altura que se encuentren en el barco, hay que restarle pues un par de minutos más o un poquito más. Pero bueno, que llegan, ellos ya llegan con hechas esas correcciones, gracias al almanaque náutico, llegan a tener el ángulo verdadero, el ángulo real, el ángulo que forma con el Sol. Bueno, pues teniendo este ángulo, pues sería muy simple que solamente conociendo el ángulo y la altura del Sol, que es 6.378, si 6.378 lo partido por por la tangente, de este ángulo, nos da la distancia, a que nos encontramos del Sol. Pero bueno, además de esto, pues claro, esto con la ayuda del almanaque náutico, porque es importantísimo, es saber en qué momento se encuentra el Sol, el cenit del Sol, o la declinación. Bueno, la declinación no es ni más ni menos que la distancia que hay del ecuador al cenit del Sol, ¿sabes? O sea que cuando tenemos esta distancia y le sumamos la distancia de la declinación del Sol, tenemos el ecuador. Ya tendríamos poder, ya nos podemos situar donde nos encontramos. Pero claro, lo ideal para saber solamente con una medida dónde nos encontramos, por lo que muchos hacen es esperar
cuando el Sol se encuentra justamente en el sur. Cuando el Sol se encuentra en el sur, ¿sabes? Sabiendo, como hemos dicho antes, esta distancia partido por por la tangente de este ángulo nos da la medida de aquí. Y después a esto le sumamos esta distancia que es la declinación, pues ya podemos saber dónde nos encontramos, por lo menos en el paralelo que nos encontramos, ¿sabes? Ya estamos situados. Pero, ¿qué pasa? Que lo que hizo Eratóstenes es complicar la cosa. ¿Para qué? Pues para mostrarnos un mundo irreal, porque las cuentas de los marineros que quieren situar dónde se encuentran no termina aquí, sino que a este ángulo de aquí hay que restárselo a 90. 90, pongamos que este ángulo de aquí, a ver, pongamos que este ángulo de aquí, este de aquí, mide, pues no sé, vamos a decir 30 grados. Y este de aquí, pues sería 60. Porque los dos tienen que sumar, entre los dos tienen que sumar 90. Pues bueno, lo que hace aquí, las cuentas que hacen para ocultar realmente la altura del Sol, es que 90 menos 30 nos da 60, ¿sabes? Pero este ángulo lo trasladan, este ángulo, a ver, lo voy a poner aquí más chiquitito para poder pintar. Este ángulo que hemos dicho de aquí, este ángulo de 60 lo trasladan aquí. Este lo trasladan aquí. Ese ángulo. Entonces, con este truco de pasar de la trigonometría a la geometría, pues consiguen que, claro, ahora ya pues se hace otro tipo de cuenta. Otro tipo de cuenta que digamos que es por regla de 3. Si la esfera de la Tierra, la circunferencia, es 360, tanto es tanto. Pero aquí lo que se oculta es que el radio de la Tierra, que sería este, aquí pintado, vamos a pintarlo aquí un poco, esto de aquí, es lo mismo que esto de aquí. Es lo mismo. Esto también es 6.378 kilómetros. Y bueno, midas en un plano o midas en una esfera, las cuentas son lo mismo. Pero claro, con esto que hizo Eratóstenes, pues lo que consiguió es mostrarnos una Tierra esférica con un radio y a continuación de ahí pues se montó todo el modelo heliocéntrico. Pero para centrarse y situarse en alta mar, no hace falta hacer todo lo que hizo Eratóstenes. Simplemente es con la ayuda de, después de las correcciones, un ángulo con el Sol, después se hacen las correcciones y con ese ángulo del Sol simplemente dividiendo la altura del Sol que hemos dicho que era esta altura, la dividimos por la tangente del ángulo y nos da la distancia. Si a eso además le sumamos la declinación, que la declinación ya lo he dicho antes, es el cenit, donde se encuentra el cenit, la distancia del cenit al ecuador. Pues ya tenemos el problema resuelto. Pero claro, esto no te lo enseñan en la escuela. Hacerlo. ¿Por qué? Porque no interesa que se sepa que el Sol es pequeño, cercano, está ahí mismo, ¿sabes? Y tiene una altura solamente de 6.378 kilómetros, cuando el Sol te lo presentan en medio de la galaxia a 150 millones de distancia. Claro, esto
Es muy fuerte. Esto es fuertísimo. Esto es una ocultación a toda la humanidad fuertísima. Esto, pues, pero es que lo puede comprobar cualquiera, porque nadie puede hacer un ángulo sobre, digamos, no se puede hacer un ángulo, medir un ángulo sobre una pelota, sobre una esfera. No sale la cuenta. Y más si el Sol estuviera en la Conchinchina, a 150 millones de kilómetros, cuando el Sol va cambiando de posición a cada minuto. Pero si te puedes situar con el Sol es porque está muy cerca, muy cerca. El Sol está muy cerca. Y la mitad de las operaciones que hace el método este de Eratóstenes se puede anular. A partir de que te dicen que el ángulo que te da se lo tienes que restar a 90, eso sobra, eso sobra. Pero claro, a todos le dicen lo mismo y nadie se plantea que lo que realmente está pasando es que el Sol es pequeño y cercano y lo tenemos ahí mismo. Claro, por las otras cuentas, pues ahí ya no interviene el Sol. Pero resulta que el radio de la Tierra es lo mismo que la altura del Sol. Por eso, tanto hacer las cuentas en un plano como hacerlas en una esfera es lo mismo. Es lo mismo. Pero la gente lo que no tiene en cuenta es eso, que el Sol es pequeño, cercano y claro, la trigonometría sabemos que no falla. Y más cuando tiramos un ángulo y formamos lo que he dicho antes, el cateto adyacente, que sería este de aquí. Un plano que puede llegar hasta 10.000 kilómetros. En un plano para medir un ángulo y te da exacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es plano todo. El agua es plana. El mar no se curva. Todo es plano. Es plano. Si es plano, las cuentas encajan. Pero claro, como no interesan que encajen, pues a Eratóstenes pues nos ha añadido la primera parte de sus matemáticas. Son ciertas, pero la segunda parte, cuando tienes que trasladar eso a una esfera, esa parte ya es ficción. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, espero que les guste y hasta luego.